aquellas amigas y amigos que están desde hace ya unos minutos esperando. Vamos a dedicar esta tarde, gracias en primer lugar a todas y a todos por entrar, por acudir a esta presentación y a esta, bueno, pues a esta celebración del Día de Internet Segura o este pequeño acto que queremos enmarcar en este día tan interesante y tan importante pues en la vida cotidiana de todos y de todas, ¿no? Haciendo nada, pues aprovechando para presentar un programa que acabamos de lanzar. El otro día hicimos la inauguración o la presentación oficial del mismo, contando con la presencia de Su Majestad la Reina Leticia en ese acto. Y pues qué menos que celebrarlo también. Ya anuncio que además de presentaros brevemente a padres, madres y profesorado lo que es el programa Surfear en la Red que inauguramos o que iniciamos en estos días, pues queríamos también tener un broche de oro en esa inauguración contando con una experta con la que hemos contado en muchas ocasiones y sabemos del interés de lo que cuenta y de qué bien lo cuenta, que es María Zabala, ¿no? Después de mi brevísima presentación, pues vamos a tener el gusto de compartir su ponencia alrededor de la ciudadanía digital, de las posibilidades y de la necesidad que tanto todas las figuras educadoras que tienen nuestros niños, nuestras niñas, estemos coordinados y trabajemos en una misma lógica, ¿no? Y además, desde el punto de vista, ya veréis que María, además de saber un montón, sabe contarlo muy bien y siempre pone ese foco a mí me parece especialmente de interés, ¿no? Os adelanto ya, en el sentido común y en la cotidianidad y en la prevalencia, por supuesto, de vuestra personalidad, de vuestras posibilidades y vuestras capacidades en esa educación digital o educación mediática y digital para nuestros alumnos, alumnas o para nuestros hijos o hijas, ¿no? Más allá de las herramientas y más allá de volvernos locos con la tecnología, hay muchas veces que es volver a pensar en qué estamos haciendo, quiénes somos, qué queremos transmitir y cómo lo hacemos. Y bueno, en el qué y el espacio en el que lo hacemos pues muchas veces es menos relevante, ¿no? Bien, pues como luego la presentaré, tendré el gusto de presentarla. Y después de haberos agradecido que estéis aquí, soy Miguel Ángel Rodríguez, soy el subdirector de programas de FAD, perdón, que lo tenía que haber dicho, de la fundación que organiza Surfear y que pone en marcha el programa Surfear en la Red. Y voy a aprovechar unos minutos para brevemente, aprovechar estos primeros minutos para presentaros Surfear en la Red brevemente para que sepáis, bueno, pues los elementos que ahora mismo están configurando el programa, muy de acceso directo, sencillos, asequibles para utilizar en las aulas, básicamente, aunque no todos, también hay para padres y madres, y en cuáles estamos trabajando, porque es un programa vivo que iremos engrandeciendo o ampliando su oferta durante los próximos meses y haceros un breve anuncio de por dónde vamos a ir avanzando al respecto. Voy a poner la presentación. Ahí tenéis un poco la imagen que está recién conseguida del programa porque ya os digo, acabamos de presentarlo oficialmente y esta es un poco su primera inauguración ya más, bueno, pues dirigida a las personas que nos interesan que lo conozcan y que tengáis a bien en algunos casos ya lo conoceréis, una parte de él, pero otras, pues bueno, vamos, ya os digo, construyendo elementos siempre con el fin de que os sean útiles en vuestro día a día y con vuestros niños y vuestras niñas, ¿no? Surfear la Red es un programa que aborda básicamente esos temas, ¿no? Uno clásico en FAD, que es siempre el pensamiento crítico, para el que hemos construido muchas propuestas y que creemos fundamental en nuestra manera de entender la prevención y la educación y en cualquier sentido, tanto la tradicional que veníamos haciendo como estas nuevas incursiones que estamos llevando a cabo en territorios de la ciudadanía digital, de la alfabetización mediática, de la alfabetización digital, llamémosla, bueno, no son lo mismo para nada, pero en ese tipo de campos creemos que siempre la luz del pensamiento crítico no es la única, pero sí que es una de las más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de educar. Y más ahora y más en el contexto del que estamos hablando digital, ¿no? Donde existe, como sabéis, múltiples, que cada vez son más y se multiplican exponencialmente, yo diría, no sé si día a día, pero muy rápidamente, posibilidades de acceder a información, de estar conectados, de hacer cosas, es una maravilla, es espectacular. Y supongo que el futuro no nos depara más que más espectacularidad y más posibilidades al respecto. Y ahí es donde cuanto más espectacular, cuanto más grande, cuanto más amplias sean las posibilidades, más necesitamos una de nuestras herramientas o de las que tengan que tener, no, nosotros y nosotras también, pero nuestros hijos y nuestras hijas claramente es el pensamiento crítico. De eso van estos programas también, porque no son programas en los que ninguna de nuestras propuestas, ¿no? Demos nada por hecho, demos qué hay que hacer, no hay recetas al respecto, esto también lo dice mucho María.
Cada padre, cada madre, cada familia, cada aula, cada grupo, cada educador o educadora sois un mundo y tenéis vuestras maneras de ser, de entenderlo y vuestras sensibilidades y vuestras prioridades, ¿no? Y eso hay que respetarlo. Pero sí que hay, bueno, unos elementos clave que de un modo o de otro deben predominar o deben estar siempre guiando nuestra acción educativa. Y entre ellos yo destacaría claramente el pensamiento crítico desde el punto de vista de hacer dudar para generar autonomía, para generar responsabilidad, para generar conocimiento y para generar criterio propio y personalidad, ¿no? Es algo relevante. No tengo hoy el tiempo para extenderme en ello, pero que veáis que sepáis que lo vais a encontrar, porque son propuestas gamificadas, son propuestas lúdicas, son propuestas atractivas, pero que tienen no exentas de este componente educativo tan importante. Alfabetización mediática y ciudadanía digital en el sentido de que lo que queremos es eso, es generar que ya son, ¿no?, seres humanos que viven en un entorno digitalizado como tú y como yo, como padres o como madres o como profesorado, que también lo estamos, ¿no? Y cada vez más, y es que no podemos sustraernos a ello. Yo creo que si estáis aquí y estáis viendo este webinar es porque estáis convencidos de ello y no voy a insistir. Todavía hay que lanzar muchos mensajes al respecto de lo importantísimo, lo relevante, lo absolutamente necesario que es educar, alfabetizar mediáticamente a nuestros niños, a nuestras niñas, digitalmente a ellos y a ellas, porque saben de instrumentos, porque parece que no nacen sabiendo, todos aprendemos, ¿no? Parece que saben mucho de recursos, parece que conocen muchas herramientas, parece que conocen todos los instrumentos y todos los gadgets tecnológicos que se ponen a su alcance, pero eso no es ser un ciudadano digital, eso no es tener una competencia digital elevada, ni estar alfabetizado en ese entorno, porque ahí se mueven contenidos, se mueve información. Y donde tenemos que hacer más hincapié es no solo en el manejo instrumental de esas herramientas, que se les hace muy a menudo en la escuela, en la familia, sino más donde todavía tenemos más margen de mejora es en enseñarles qué está pasando con lo que se dice ahí. ¿Qué generas cuando tú dices algo? ¿Cómo debes cuidar la imagen que tienes o que proyectas en este entorno? ¿Cómo debes saber manejar la información que tú creas o la que tú recibes y reenvías, ¿no? Son elementos, y hay alrededor de ello cada vez mucha más necesidad y más información, donde tenemos, o así nos dicen los estudios y coinciden muchos análisis al respecto, donde tenemos mucho más margen de mejora. Bien, surfear la red, por ir avanzando rápido, se compone ahora mismo, va a tener próximamente más contenidos, pero ahora mismo tiene 2 programas, uno para primaria y uno para secundaria, que podéis encontrar en esa página web, que es campusfat.org, surfear-la-red. Para primaria está el programa Se Genera de Internet. Es un programa que ha elaborado Google, que nosotros desde FAT hemos ayudado a trasladar al contexto de la educación en España, hacerlo más, bueno, españolizarlo de alguna manera. Es un gran programa de educación digital, mediática digital, diría yo, dirigido, como os digo, a niños, niñas, cuarto, quinto, sexto de primaria, en el que abordan, ahora veremos en detalle, muchos elementos muy convenientes para ir sentando las bases de una adecuada formación al respecto en competencia digital y básicamente en el manejo de nuestro yo online o de nuestra presencia en redes sociales y en contextos digitales. Muy importante. Además, lo van a hacer jugando. Hay un magnífico material para el profesorado, ya veremos, y para padres y tal. Y además hay unos talleres que ofertamos desde FAT, totalmente gratuitos, que se pueden hacer presencialmente u online en centros educativos. Luego explico la manera de acceder a ellos y solicitarlos, ¿no? Muy sencillos para sensibilizar sobre ello. Pero al final de cuentas se trata de hacerles jugar y mientras se están jugando se divierten, pero vamos a hacer toda una serie de sencillas actividades para que ese aprendizaje que tienen mientras juegan lo puedan interiorizar, lo puedan hacer importante, lo puedan fijar, ¿no? Ahora lo veremos en detalle un poquito. Y el segundo es Eraser. Conoceréis Eraser muchas o muchos, no lo sé, o algunos o algunas de los que estáis aquí, porque es una aventura gamificada también para estudiantes de secundaria, bachillerato, FP, ya para adolescentes. Es una aventura gamificada sobre muchísimos tipos de desinformación que se encuentran en contextos digitales. Está creado, y lo veremos luego, pues a base de ejemplos reales. Y ellos tienen que ir, o bien individualmente o bien en equipos, pues sumando puntos mientras van acertando por dónde está el problema. No solo los bulos, que es un tipo de desinformación, sino otros muchos que luego tendré unos minutos para poder extenderme. O sea que ahora mismo tenemos Genial para primaria y en esa página web encontraréis también el acceso para Eraser en secundaria. Y próximamente, anuncio ya, estamos lanzando el programa y estamos trabajando en estos otros componentes, pero próximamente vamos a tener disponible la posibilidad de acceder a formación del profesorado
en temas que tienen que ver con el pensamiento crítico, la desinformación, la cultura digital, el ocio digital del alumnado, súper interesantes, llenos de pistas, llenos de herramientas, muy, muy al grano. Nos gusta en FAD, ya sabéis, que los programas formativos y los programas educativos sean así, sean atractivos, sean interesantes, también los de formación del profesorado. Recursos audiovisuales sobre alfabetización mediática, que llamamos Expediente Bulos, que colgaremos de acceso abierto, que colgaremos muy interesantes en esta página web que tenéis arriba. Y una aventura gamificada en abierto, ya no escolar como Eraser, y quizá para personas o para, ya no solo para adolescentes, sino también para jóvenes, bueno, y para adultos, ¿no? No hay ningún problema, que se llamará Candy Fakes y que será también un juego para ir descubriendo pistas sobre desinformación real que ocurre habitualmente en contextos, ¿no? Pero de una manera, ya os digo, lúdica, atractiva y que genere más interés, ¿no? Vamos a entrar a hablar ahora mínimamente de ese genial. Dedico unos minutos a presentaros la propuesta que, como os decía, está bueno, basada o alrededor del juego Interland, creado por Google. Bueno, pues muy interesante para niños, niñas de estas edades que os comentaba, ¿no? De 10, 12 años, más o menos, en el que tienen 4 reinos, 4 espacios de juego y en ellos pueden ir desarrollando una serie de reflexiones y de avances en diversas materias, que alguno tiene que ver con la relación con los demás, con la posibilidad de entender o de que vayan entendiendo de que Internet es enorme e interesantísimo, pero no todo es lo que puede parecer, que hay que tener ciertas prevenciones al respecto y saber que, bueno, dónde están un poco los límites. Cómo debo también manejarme y cuidar la seguridad de lo que yo haga. Cómo puedo o qué debo hacer, también importante, ¿no? Se ve en la guía didáctica y hay algo en los juegos sobre cómo acudir a un adulto en cuanto me sienta inseguro, en cuanto es una cosa muy básica, pero que creemos muy interesante, ¿no? En cuanto tenga algún tipo de duda, no digo problema, ni siquiera antes, ¿no? Duda o dificultad, pues buscar el acompañamiento de una persona adulta es fundamental y es algo que hay que decirles, oye, hazlo, no pasa nada. Y ese tipo de relaciones que, bueno, que si no las tienen en ese momento las van a empezar a tener, ¿no? De situaciones, quería decir, en su vida online, ¿no? Y todo ello, pues como os digo, a través del juego, que se puede luego fijar o trabajar en el aula mediante dos básicas maneras, ¿no? Una guía didáctica magnífica que dispone ese genial de Internet, hecha con un montón de actividades por si quieres profundizar como profesor o como profesora en estos temas. También una guía muy interesante para familias, de muy fácil lectura, muy clara y muy, muy interesante, alrededor de todos estos contenidos y cómo favorecerlos, ¿no? Y fomentarlos en el ámbito familiar. Y como os decía, la posibilidad de solicitar un taller para que alguien de FAD acuda, en nombre de FAD, acuda al centro para poder, en el aula directamente, pues demostrar o mostrar durante una sesión de aula cómo ellos y ellas pueden hacer cosas al respecto de su vida online, ¿no? Bueno, pues eso es lo que decíamos antes también, ¿no? De cómo aplicar el sentido común en las relaciones, cómo, qué hacer si veo alguna cosa que no me gusta o algún tipo de relación no adecuada entre dos amigos en Internet, en fin, qué puedo actuar, cómo debo actuar, cómo poderme... Son rudimentos de una cultura digital que ya tienen inminente, ¿no? Y que son edades muy adecuadas para irla viendo. Como os decía, se pueden pedir talleres, también está la página web ahí donde pedirlos, o la de surfear la red que he mostrado antes, se pueden pedir directamente, son totalmente gratuitos, son de una sesión en el aula y pueden ser presenciales o pueden ser online. Bien. Y por otro lado, Eraser. Eraser es como decía, para secundaria. Es una aventura gamificada en la que tras una alta como equipo o individual, porque ahora en la pandemia, durante el curso pasado, en muchas ocasiones se aplicó, se llevó a cabo de manera individual, incluso en casa, ¿no? El profesor, la profesora decía, oye, pues, daros de alta, yo os he creado el aula, daros de alta, llevar a cabo los módulos y vamos trabajando los módulos conforme vais acabando y el profesorado, como veréis, tiene acceso directo a qué está pasando con su alumnado, cómo van avanzando, ¿no? Tienen un vídeo tutorial que les explica cómo funciona, llevan a cabo una encuesta para que podamos en un momento dado intuir, medir si después de pasar por Eraser ha cambiado algo en ellos o en ellas. Llevan a cabo sus 4 módulos de alrededor de 1 hora, 50 minutos de duración cada uno. Depende, ¿no? De la conexión, depende de cómo, del equipo. No es lo mismo estar una persona sola que 3, ¿no? O hasta 4 pueden ser. Siguen un poco el pensamiento, las fases del pensamiento crítico,
El primero se llama Manipulando imágenes, sacando conclusiones, evaluando información y finalmente también creando información para no desinformar, ¿no? Están los 4 módulos que son juego, totalmente trufados o sea, son todo lo que ahí aparece son casos reales de desinformación. Hay de muchos tipos de desinformación, no solo bulos, los bulos son un tipo de ella, pero hay otros muchos. Manipulaciones más o menos graves o desinformaciones manipulativas que nos encontramos en nuestro entorno digital día a día, ¿no? Hay muchos tipos de ellos. Y finalmente, pues hacen una encuesta donde nos dicen qué les ha parecido y vuelven a responder para ver si alguna actitud, alguna intención, alguna creencia se ha movido tras participar en Eraser. Y bueno, Eraser, ya os digo, primero el profesorado debe dar de alta su aula, después, pero bueno, si accedéis a través de... Este es un webinar que se va a grabar en YouTube, que lo tendremos colgado también en FAD, o sea que no hay ningún problema. Está disponible en el canal FAD de YouTube, y que además, bueno, pues entrando por Surfear la Red podéis ver perfectamente Eraser y acceder a esto, ¿no? Primero el profesorado da de alta el aula, después su alumnado se da de alta en esas aulas y nada, este es un pantallazo del control o del centro del monitor que tiene el profesorado para ir siguiendo qué tal va cada alumno, ¿no? Va viendo un poco si ha conseguido puntos, quién está y demás. O sea, que tiene un control total de cómo va avanzando cada equipo y puede pues establecer estrategias de seguimiento y de motivación, pues las que quiera, ¿no? Porque puede saber eso perfectamente. Y bueno, poco más. Yo no quiero quitaros más tiempo porque la protagonista hoy es María Zabala. Quería agradeceros la presencia una vez más, esperar que estas iniciativas y las que vayamos desarrollando os parezcan interesantes, las tenéis en esa página web, tenéis ahí también mencionado los 2 correos electrónicos a los que podéis dirigiros si no os acordáis de uno y mandáis a otro y de uno, en fin, pues estamos conectados, o sea, no hay problema. Nos pasamos las demandas, las dudas, los comentarios que tengáis a bien hacernos en uno o en otro, es igual, enviarnos, el tema es estar conectados y estamos dispuestos a vuestras, en fin, a vuestras comunicaciones para avanzar con estos programas y para que os sean útiles y funcionéis, ¿no? Y si te parece, María, pues yo termino por mi parte de la presentación y puedes conectarte cámara y micro y pasamos a la parte importante y a la parte bonita. Aquí estás. Muy buenas tardes. Buenas la parte tardes. Interesante que es contar contigo y con tu experiencia y tu sabiduría y lo bien que lo haces. Además, no solo lo que dices, sino cómo lo dices. Pero sin presión, es que ya no digas nada más. Pero es vale, que... no digo más. Yo es que soy un fan total, entonces se me tiene que notar. Y bueno, yo creo que gran parte de la gente, pues bueno, y luego al final tenéis una posibilidad de valorar este webinar, pues ya nos lo dirán, ya te pasaremos, a ver si corroboran mi opinión o no. O no, o no. O no, bueno, yo si quieres apostamos, aunque no es algo muy, pero vale. Nada, quería agradecerte que estés aquí. Este es el lanzamiento de un programa de Surfear la Red en el marco del Día de Internet Segura y nos parecía pues, muy interesante contar contigo. Te agradecemos mucho que estés y sin más yo quería presentarte y dejarte la palabra para que luego, que también quiero recordaros a todas y a todos que cuando termine María su exposición le pasaremos las preguntas que tengáis a bien hacerle y que podéis utilizar para ello el chat que tenéis a la derecha en la pantalla, donde podéis ir escribiendo, donde podéis ir escribiendo vuestras preguntas, que con mucho gusto luego le haremos a María en los últimos minutos de la exposición. María, brevemente presentarte, es periodista, es experta en comunicación digital, en cultura digital, en educación digital, en educación familiar, porque también son fronteras muy difusas, ¿no? Las que hay entre estos campos, ¿no? Tiene más de 20 años de experiencia en estos temas y creó y lidera y dirige es en fin, la responsable del blog eWomanish, que luego pondremos tendréis un enlace en el webinar, pondremos un enlace para que podáis acceder a él y conozcáis todo el contenido que ahí va desgranando. Muy amplio y súper interesante. Divulgadora y consultora y bueno, y muy asidua. Tenemos la inmensa fortuna de que últimamente la tengamos con cierta asiduidad en la fundación, lo cual nos encanta, porque, como veréis y luego podréis valorar, pues, y no digo más, lo que suele decir tiene mucho interés. Así que por mi parte, María, eso, bienvenida, muchas gracias y todo tuyo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Yo solo espero estar a la altura de todo lo que dices. Seguro que sí, seguro que sí. Te dejo al frente.
Hola a todos, buenas tardes y millones de gracias por acompañarme este ratito y dejar de hacer otras cosas para pasar, espero que un poco menos de una hora delante de una pantalla, que estamos todos hartos de pantallas. Además de todo lo que ha dicho Miguel Ángel, que es lo que hago profesionalmente, soy madre, tengo 3 hijos, 2 adolescentes y un casi adolescente, y en muchas ocasiones por mi trabajo tengo encuentros con estudiantes a través de talleres, así que aunque no soy docente, admiro profundamente la labor de los maestros porque creo sinceramente que tienen el papel más importante y más difícil en el acompañar y en el enseñar a aprender a mis hijos y a los hijos de todos los demás. Y además los profesores en muchas ocasiones son padres y madres ellos también, con lo cual doble reto. Yo voy a compartir pantalla para enseñaros una presentación con la que iré contándoos una historia. Hazme un segundito para que lo haga. Y en teoría deberíais estar viéndola. No sé si Miguel Ángel, María, alguien de FAD me puede confirmar que tenéis en pantalla la presentación. ¿Se ve la presentación? ¿Alguien? Sí, ¿me oyes? Sí, se ve, fenomenal. Bueno, pues en este marco de presentación del proyecto de surfear la red entre Google y FAD y también en el contexto del Día de Internet Segura que se celebra hoy en más de 150, 170 países, me toca a mí compartir con vosotros un rato hablando de ciudadanía digital, ¿no? De los retos y de este concepto tan difuso, como decía Miguel Ángel, porque al final vivimos en una sociedad que es digital, nos guste o no, y en la que además la tecnología es líquida, es decir, está por todas partes, lo impregna todo. A veces nos gusta, a veces nos facilita la vida, a veces nos compensa y a veces nos estresa o nos asusta o directamente no nos gusta, ¿no? Yo quiero hacer con vosotros un recorrido sobre algunos temas que creo que son importantes y que todos tenemos que tener en cuenta, pero muy especialmente los que somos padres y madres y los que somos o sois maestros, profesores, docentes, ¿no? Repasar un poco cuáles son estos retos de la ciudadanía digital, qué tipo de principios o qué tipo de acciones podemos llevar a cabo para abordar este tema desde lo cotidiano, no desde las grandes teorías, que son siempre muy bonitas, pero son difíciles de aterrizar y especialmente cuando a uno le falta el tiempo o le falta la formación o le falta la información o incluso le faltan las ganas, porque ninguno somos perfectos y después de jornadas maratonianas, pues no necesariamente nos apetece dedicarle mucho tiempo a algo que nos da pereza, ¿no? Compartir con vosotros también algunas sugerencias prácticas, que no consejos, sino sugerencias, porque yo creo que cada familia es un mundo, cada aula es un mundo, pero sobre todo cada padre, cada madre, cada niño y cada profesor es un mundo. Y algunas conclusiones sobre cómo acompañar a los futuros ciudadanos digitales, porque en el fondo la realidad es que estamos muy empeñados en educar a los niños y adolescentes de hoy como usuarios de pantallas, ¿no? Y todos los mensajes tienen que ver con cómo ayudarles a usar bien la tecnología, pero no se nos puede olvidar que estamos educando a los futuros ciudadanos de una sociedad que va a seguir siendo digital. Entonces, es cierto que no podemos poner todo el foco en la tecnología, pero tampoco podemos dejar de mirar a la tecnología, porque va a seguir coexistiendo y conviviendo con las personas, ¿no? Pero antes de todo esto, necesariamente tenemos que entrar a definir qué es eso de la ciudadanía digital, ¿no? Entonces, pongamos una sucesión de conceptos que podrían ser estos 4, ¿no? Estos 4, alfabetización, competencias, ciudadanía e inteligencia. Algo así como si pensemos por un momento en una llave y pensemos por un momento en nuestro hijo o nuestro alumno, ¿no? Lo primero que hacen es saber qué es una llave, saber identificarla y diferenciarla de un lápiz, por ejemplo, y después aprender que una llave sirve para abrir algo. Y todavía no saben si es para abrir una puerta, para abrir un candado o para abrir una verja, pero saben qué es una llave y saben que sirve para abrir. Eso sería la alfabetización, así de manera muy general, ¿no? En cuanto a competencias, en cuanto a habilidades, el equivalente sería que nuestro hijo o nuestro alumno aprenda a utilizar esa llave efectivamente para abrir algo y a identificar si es para una puerta, para una verja, para un candado, y aprenda a distinguir que hay llaves con distintas formas, y aprenda a utilizarlas cuando le hacen falta utilizarlas y que si no tiene la llave para abrir una puerta no la va a poder abrir, ¿no? Si no se le ocurre otra idea. Eso quizás serían las habilidades o competencias. En cuanto a la ciudadanía, y manteniendo esta especie de metáfora con la llave, estaríamos hablando de que nuestros hijos o nuestros alumnos saben que las puertas se abren con llaves y que en muchas ocasiones cerramos algo con llave para protegerlo de que otros no puedan entrar
por ejemplo, en nuestras casas, y por eso cerramos con llaves. Si no sales a la calle con tus llaves, no podrás entrar en casa. Pero también sabemos que tú, aunque tengas la llave de la casa de alguien, no puedes entrar sin avisar, sin llamar a la puerta o sin ser invitado, porque eso sería, por ejemplo, allanamiento de morada. Y sabemos que hay gente que no necesita llaves, sino que utiliza otras herramientas para entrar por la fuerza en hogares ajenos o para abrir cajas fuertes que no les pertenecen, ¿no? Ciudadanía, de alguna manera, es entender que estás tú con tu llave para sus usos, pero que hay mucha gente con muchas llaves para muchos usos y que hay una convivencia entre todo eso, ¿no? Y finalmente la inteligencia tendría que ver, en este caso concreto de la llave, que estoy ahora mismo inventándome porque sí, pues entender que nuestros hijos, nuestros alumnos entendieran todo lo que ya han sabido, la llave y para qué sirve, cómo utilizarla para lo que quieran conseguir, cómo convivir con el hecho de que todo el mundo tiene llaves y las utiliza o no para buenos fines o malos fines, con inteligencia en el sentido de saber efectivamente convivir en ese espacio, entendiendo las consecuencias de sus actos y que si utilizas una llave que no es tuya para entrar en una casa que no es tuya y te pillan, vas a tener que cumplir con las consecuencias que alguien decida que debes asumir, ¿no? Es por poner unos ejemplos. En el caso de la tecnología, tenemos la alfabetización tradicional, que es la que todos entendemos, de saber juntar letras e identificar palabras o de identificar imágenes y entender que un dibujo de una flor es una flor, ¿no? Pero luego se han ido incorporando distintas alfabetizaciones, la tecnológica o computacional, que es la estrictamente mecánica de utilizar los aparatos, ¿no? Utilizar, en este caso, los dispositivos, que no es solamente informática, sino la capacidad manipulativa. Luego, la alfabetización digital, que es un paso más allá de saber manejarse en los entornos digitales con cierta conciencia y con conocimiento de uso y de las también consecuencias de lo que uno está haciendo. Y luego la alfabetización mediática o informacional, que tiene más estrictamente que ver con entender lo que uno está viendo, entender lo que a uno le están contando y cómo interpretarlo para tratar en la medida de lo posible de buscar la verdad, ¿no? Estas son, como si dijéramos, las 4 categorías de alfabetizaciones. Cuando nos hablan de alfabetización, nos hablan de todos estos niveles y a veces se mezclan. Luego están las competencias, ¿no? Las habilidades, y nos hablan de que nuestros hijos y alumnos tienen que aprender a informarse, buscando, filtrando, gestionando, sabiendo qué creer, cómo contrastar información, aprender a comunicarse en una sociedad que ya no es solo analógica, sino que también es digital, por lo cual tienen que aprender a interactuar con otras personas, aunque sea a través de pantallas, aprender a compartir contenidos, a acreditar la autoría de esos contenidos, aprender a crear contenidos en todo tipo de formatos, canales, en distintos lenguajes. Aprender sobre seguridad para prevenir y gestionar problemas. Los problemas no siempre se pueden evitar del todo. Y capacidad de invención en cuanto a saber solucionar situaciones que se puedan dar en los entornos que tienen que ver con la tecnología digital, con los dispositivos, con los entornos. Luego estaría el tema de la ciudadanía. Y ahí vuelven a repetirse palabras como la alfabetización, que sepan manejarse en todos los niveles que salían al principio, que sepan comunicarse, respetando también a los demás y su propia comunicación, este famoso debate de la libertad de expresión, que nos gusta sobre todo cuando la expresión es la nuestra. Etiqueta o netiqueta, es decir, los modales a la hora de ser un ciudadano digital, con empatía, con respeto, con, como decíamos antes, sabiendo acreditar la autoría ajena de distintos contenidos, sabiendo cuidarse a sí mismo y cuidar a los demás, la seguridad. El comercio, la salud y el bienestar, entendiendo cómo afecta la tecnología, por ejemplo, a nuestra salud y a nuestro bienestar emocional, entendiendo cómo está regulado el entorno, qué derechos digitales tenemos y qué deberes digitales tenemos, y también conceptos que tienen que ver con el acceso en cuanto a la equidad, ¿no? En la teoría más ideal, todos deberíamos tener acceso a Internet y a las oportunidades que Internet nos brinda, ¿no? Y finalmente tendríamos el concepto de inteligencia, que incluye todas estas cosas, que no voy a relatar en profundidad, pero que al final se trata de ser y estar en una sociedad que también es digital, igual que estamos y somos en una sociedad cuando no lo era. Es decir, tú eres persona, pero eres ciudadano y votas y pagas impuestos y sabes que es mejor tirar una colilla a la basura apagada que tirarla al suelo, y sabes que hay que recoger los excrementos de tus mascotas, y sabes que tienes que cuidar de los demás, y sabes que tienes que respetar a los demás. Se ha hablado muchos años de inteligencia emocional a secas y ahora se habla de inteligencia emocional digital, saber regularse, saber controlarse, saber aceptar las críticas en entornos digitales, pero también saber defenderse sin que eso necesariamente signifique entablar una pelea, entender el alcance de nuestra huella digital y nuestra reputación, todas estas cosas, ¿no? Entonces, realmente,
como padres, como madres, como profesores, uno ve esto y dice, pero ¿quién espera que yo le enseñe todo esto a mis criaturas? O sea, ¿quién espera que yo enseñe todo esto? Si es que no hay institución, gurú, gobierno, colegio que pueda enseñar esto. Familia, por supuesto, tampoco, ¿no? Yo creo que tenemos que intentar evitar tener esto en la cabeza de manera constante como un objetivo absoluto, porque ni depende solo de los coles, ni depende solo de las casas, también depende mucho de los gobiernos, también depende mucho de los reguladores y depende mucho también de las tecnológicas. Y todos ellos y nosotros vamos dando pasos pequeños para intentar entender todo este panorama y acompañar, ayudar a niños y adolescentes en el aprendizaje, porque la realidad es que ellos están viviendo en sociedad digital desde que han nacido, mientras que a nosotros nos ha pillado, cada uno de nosotros diferente, en distintas etapas de nuestra vida, pero ya no en las primeras etapas, ¿no? En cuanto a los retos de la ciudadanía digital, en primer lugar quiero empezar por la familia, porque considero que es la primera trinchera de la educación. Y el primer reto de la ciudadanía digital en las casas tiene que ver con nosotros, con los padres y las madres, ¿no? Con nuestra propia presencia y participación en sociedad digital, con el tipo de ciudadanos digitales que somos los padres y madres, porque por una parte somos adultos y somos ciudadanos y por lo tanto, incluso aunque no tengamos redes sociales, participamos de los entornos digitales, somos usuarios de distintas plataformas, muchas de ellas no tienen nada que ver con las grandes tecnológicas ni con Silicon Valley, sino con el sector público de nuestro país, nuestra comunidad autónoma o nuestra localidad, o con nuestros seguros sanitarios, o con nuestras aficiones, o con nuestras compras, y ahí se van depositando nuestros datos y nuestra información, somos adultos y ciudadanos digitales, y luego somos padres y madres. Y como padres y madres a veces somos coherentes con el tipo de ciudadanos digitales que somos nosotros y a veces no. Y el caso es que todos nosotros como progenitores queremos que nuestros hijos aprendan a interactuar con la tecnología que les rodea en la medida en la que introduzcamos o no esa tecnología en nuestras casas, porque sabemos que va a formar parte de su futuro personal y profesional. Entonces, preferiríamos que supieran gestionar toda esa tecnología que les rodea. Pero al mismo tiempo que queremos eso como objetivo absoluto, no queremos que pasen ninguna de estas cosas, ¿no? No queremos que se expongan a riesgos, no queremos que les hagan daño, no queremos que vean según qué cosas antes de tiempo, no queremos que les engañen, no queremos que se relacionen con desconocidos con malas intenciones, no queremos que la tecnología perjudique la salud. Esto es el primer reto, porque queremos algunas cosas, no queremos otras, pero estamos focalizando fundamentalmente en lo que no queremos que la tecnología haga con nuestros hijos y no tanto en lo que sí queremos que pase. Es decir, si yo quiero que mis hijos coman sano, mi mensaje interno no es ¿qué puedo hacer para que mi hijo no desarrolle aterosclerosis? Y sin embargo, con la tecnología es ¿qué puedo hacer para que a mi hijo no le hagan ciberacoso? O no le hagan grooming, o no se vuelva adicto a los videojuegos. Entonces tenemos que intentar dejar de pensar en lo que la tecnología puede llegar a hacer con nuestros hijos, en lo que no queremos que pase y empezar a pensar en lo que sí queremos que pase. Este es el emoji del susto, perdonad que se me había olvidado, porque la realidad, yo como madre la vivo así, es que vivimos en un susto permanente, ¿no? Mucho ruido, mucha desinformación, mucha nostalgia por nuestra propia infancia, mucho prejuicio, y es muy difícil aclararse, es muy difícil encontrar el silencio necesario para saber qué quiere uno que pase y poder tomar las medidas que mejor se adapten a su familia. No todas las familias somos iguales y en días como hoy, Día de Internet Segura, se emiten muchas recomendaciones basadas en un concepto de que todas las familias somos iguales. Una familia numerosa no es lo mismo que una con un solo hijo. Una familia en la que los padres están los dos desempleados no es lo mismo que una en la que eso no sucede. Una familia en la que hay altas capacidades o alguna discapacidad no es lo mismo que una en la que no lo hay. No todas las familias somos iguales, ¿no? Otro reto es el de los docentes en el aula. Y aquí también se plantean varios escenarios. Por una parte, el reto de cómo los docentes, los propios profesores, perciben la sociedad digital tan en lo personal, ¿no? Ellos como ciudadanos digitales y ellos a la hora de plantearse su profesión de maestro. Hay muchos profesores dispuestos a incorporar algunos aspectos de la tecnología en la enseñanza y otros, sin embargo, todavía reniegan de esto y en ocasiones con razón, ¿no? Por otra parte, está el reto de el colegio en el que esté ese docente, el grupo que le toque, al que le toque enseñar y cada uno de sus alumnos se enfrentan a una disparidad enorme en la que tampoco es fácil aplicar las mismas cosas porque los perfiles pueden ser muy distintos. Tienen también el reto de la formación. Los docentes en la mayor parte de los casos están
en una formación constante y en el caso de lo digital también, desarrollando sus competencias digitales para tratar de adaptarse a los tiempos que corren y para tratar también de conciliar todos los mensajes en ocasiones muy contradictorios que hay alrededor sobre si la tecnología es buena o mala para la enseñanza y para el aprendizaje, si hay que utilizarla mucho o hay que utilizarla poco, si las tablets o los ordenadores son buenos o malos. Mientras tanto, entre todo ese ruido, tienen ellos que formarse. Por otra parte, si quieren aplicar tecnología en el aula, tienen que ser capaces de hacerlo en distintos formatos, a través de distintos canales, tienen que incorporarlo al currículo y a los programas transversales, cosa que no es sencilla y que además tenemos muchos diferentes en España, y luego tienen que saber gestionar su tiempo, porque el tiempo no es infinito, ¿no? Y finalmente, las expectativas desde fuera, lo que la sociedad parece querer que consiga un profesor en el marco de su clase en cuanto a la educación de sus alumnos y especialmente en lo que tiene que ver con las competencias digitales de los estudiantes, ¿no? De nuevo, como en las familias, como en las casas, nos encontramos con que nos estalla la cabeza porque realmente es como una tarea ímproba. Es prácticamente imposible pensar que uno va a poder cumplir alguno de estos objetivos. Y precisamente porque son retos que nos hacen pensar que todo esto es imposible, seguimos sin hacer cosas eficaces y por lo tanto nuestros niños y adolescentes siguen estando ahí un poco como que no terminan de avanzar y seguimos tratándolos como usuarios de pantallas y no como futuros ciudadanos, ¿no? Otro reto, el de los adultos en general, porque en general los adultos, cuando nos preguntan sobre la sociedad digital, sobre la tecnología, o renegamos, esto no nos gusta, o desconfiamos, nos están manipulando, o la adoptamos sin más, la voy a usar porque me viene bien, o la asumimos, es decir, la incorporamos totalmente a nuestra vida cotidiana, o hacemos el ejercicio de entender cómo funciona y tratar de entender también cuál es nuestro papel como usuarios, nuestro verdadero papel como usuarios, ¿no? Lo que pasa es que se produce una cierta incoherencia entre varios aspectos que os pongo aquí, entre las expectativas y la realidad, lo que nos dicen que como padres o como profesores deberíamos hacer a la hora de educar a niños y adolescentes y lo que realmente podemos hacer, incoherencias o incongruencias entre el entorno y la narrativa o la historia, ¿no?, que nos trasladan, porque por una parte el mercado nos impone un tsunami de productos y servicios digitales que nos recuerdan que existen a diario para que los vayamos asumiendo y adoptando, pero al mismo tiempo nos están recordando todo el rato todo lo malo que puede suceder si los utilizamos. Entonces, de alguna manera se convierte en algo que nos crea cierta confusión, ¿no? Y por otra parte, incoherencia entre las advertencias y los recursos reales, entre lo que nos dicen que debe preocuparnos y la información real que nos aportan como padres, madres o como profesores para que seamos capaces de afrontar, entender eso que debe preocuparnos y podamos acompañar eficazmente a nuestros hijos o a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, cuando estamos educando, esta reflexión me sale así muy bonita, como madre, por supuesto, no siempre lo tengo tan claro, ¿no? Pero educando no se trata de saberlo y enseñarlo todo y de cumplir todos los objetivos de un checklist, ¿no? Esto es muy difícil de entender porque vivimos en un momento en el que ser padre o madre o incluso ser docente está muy intervenido. Nos dicen constantemente todo lo que tenemos que hacer para educar bien o enseñar bien y se convierte en una lista de tareas que es muy difícil cumplir, con lo cual nos ponemos a nosotros mismos en una situación de insatisfacción constante, ¿no? Educar, en este caso, en cuanto a sociedad digital, no es solo informática o no es solo tecnología, pero tampoco solamente es decir hay que educar en valores, porque son valores que tienen que tener el apellido de lo digital, porque lo digital tiene unas connotaciones específicas propias de ese entorno, ¿no? Se trata de normalizar la tecnología y educar desde el pasado, desde nuestra experiencia y desde nuestros referentes, en el presente, en la época en la que nos toca educar y enseñar, que no es la de hace 30 años, ni la de dentro de 30, es esta, pero para el futuro. Y para eso necesitamos, en primer lugar, recuperar la legitimidad, y yo creo que para esto es fundamental que nos olvidemos de ese concepto de que nuestros hijos saben mucho y nosotros nos ha pillado mayores y nos viene grandes y entonces nuestros hijos son nativos digitales y entonces, ¿cómo les vamos a enseñar? Porque con ese discurso de brecha digital perdemos mucha seguridad en nosotros mismos. La brecha digital efectivamente existe y tiene muchos significados, pero la brecha digital no es la generacional. La brecha generacional entre mis hijos y yo es la misma que entre mi madre y yo y mi madre y mi abuela, ¿no? Y existen diferencias, efectivamente, existe una brecha, pero la que tiene que ver con lo digital es en cuanto a cómo lo vemos, cómo lo interpretamos y cómo lo usamos, no cuánto sabemos. Luego lo vemos. Necesitamos también desprendernos de este pesimismo constante de que todo es muy peligroso, de que todo esto es muy difícil, de que hay que cumplir muchas tareas de ese checklist. Necesitamos dejar de recurrir a la ingenuidad y bueno, voy a dejarles porque ellos saben lo que hacen y total, no pasa nada.
pero también necesitamos dejar de delegar las responsabilidades y esperar que sean otros los que vengan a solucionar los problemas. Si yo quiero que Internet sea un sitio más seguro, por poneros un ejemplo, no puedo simplemente decir pues que las tecnológicas lo hagan todo mejor o que los legisladores lo hagan todo mejor. También tendré que hacer yo, como educador, algo mejor. Y necesitamos asumir que estos tiempos son también nuestros tiempos. Me pasa mucho cuando me encuentro con familias que me dicen, es que en mis tiempos todo era más auténtico, más bonito y todos estudiábamos un montón y comíamos mucha fruta y obedecíamos a la primera y teníamos amigos de verdad. Era todo mucho más feliz, ¿no? Esto es lo que recordamos, desde luego. Pero si estamos vivos ahora, me da igual que tengáis 30, 35, 40, 53 o 47, como yo, son también nuestros tiempos. Luego, también tenemos que hacer el ejercicio de conocer estos tiempos, entender estos tiempos y no tanto adaptarnos a los tiempos, que un poco también, sino sobre todo adaptar estos tiempos a nuestra manera de ser y funcionar, ¿no? Otro reto es el de los menores, que no son nativos digitales, ¿no? Nuestros niños y adolescentes no son nativos digitales. No están preparados ni por conocimientos tecnológicos ni por habilidades humanas para afrontar la realidad de la tremendamente complicada sociedad en la que vivimos hoy. Necesitan habilidades para afrontar lo malo de la sociedad digital y necesitan habilidades para explotar y aprovechar todo lo bueno de la sociedad digital. Algunas de esas habilidades son tecnológicas y van a tener que ver con esa alfabetización digital o computacional y tecnológica o mediática, pero algunas son habilidades totalmente humanas de las que llevan siglos y siglos estando de moda, más o menos de moda. Uy, perdón. Le da muy deprisa. Y a la hora de afrontar estos retos con nuestros niños y adolescentes, quizás los mayores obstáculos son los mensajes que nos llegan desde el exterior, ¿no? El mensaje de la gestión de los riesgos y los daños, porque nos dicen todo el rato que esto es muy peligroso. Entonces, nos convertimos, como si dijéramos, en protectores constantes de la infancia y en protectores para volver a lo que era la infancia y la adolescencia antaño, ¿no? Los niños aprenden peor, se relacionan peor, tienen menos destreza, son menos empáticos, son menos generosos, están expuestos a contenidos peligrosos y hay una pérdida de valores. Es un obstáculo también el mensaje de esa responsabilidad externalizada, que lo solucione esto la tecnológica, que lo solucione el gobierno, que lo solucione el colegio en el caso de los padres, que lo solucionen las familias en el caso de los colegios. La tecnología al final se convierte en una herramienta que es como un arma arrojadiza. Y, por ejemplo, en la época del confinamiento nos encontrábamos como las familias criticaban a los docentes criticaban a las familias y esto ha seguido pasando y sigue pasando. Y muchas veces en relación con la tecnología y en lugar de tender puentes, creamos pozos, ¿no? Tampoco ayuda el mensaje del tiempo de pantalla porque la realidad es que mientras los niños son pequeños es fundamentalmente lo que gestionamos, microgestionamos el tiempo para evitar los problemas y quedarnos tranquilos, pero no estamos trabajando los hábitos digitales. Y cuando llegan a la adolescencia es muy difícil crear hábitos desde cero. Luego, no ayuda el mensaje de las etiquetas generacionales, ¿no? Los niños y los adolescentes de ahora son todos bla, bla, mientras que nosotros éramos blo, blo. Y esto está a la orden del día. Y, sin embargo, los niños y adolescentes de hoy ni son más tontos ni son peores. Yo entiendo que nos ayuda o nos genera mejor conciencia decir esto, pero todavía no está comprobado que seamos todos peores personas por culpa de la tecnología y, sobre todo, la mayor influencia en un niño, aunque haya pantallas en su vida, sigue siendo los adultos que le acompañan. Luego, si estamos dejando que sean otros los que influyan en él, estamos perdiendo una oportunidad, ¿no? En fin, la propia sociedad hace que todo esto sea un enorme reto de cara a los niños, ¿no? Y esta sociedad es importante que sepamos que no nos permite hacer todos los cambios a nosotros, ¿no? O sea, son los reguladores los que tienen que hacer mejoras en cuanto a la manera en la que se construye la sociedad digital. Si pensamos en menores, pues implantando medidas como la verificación de edad para que no se pueda acceder a según qué entornos digitales, mejorando la regulación para que según qué compañías puedan o no puedan tratar nuestros datos, castigando o ejemplarizando o sancionando ejemplarmente a quienes incumplan según qué normativas o avanzando en la defensa contra los ataques basados en ciberseguridad, por poner algunos ejemplos, ¿no? Por supuesto, las tecnológicas tienen mucho margen de mejora también a la hora de no solo pensar en términos de clientes, sino en términos de usuarios y, en algunos casos, usuarios menores de edad que no deberían poder acceder fácilmente a según qué contenidos. Y a nosotros, a los educadores, nos queda la parte de incidir en los valores y de aportar contexto a nuestros hijos o a nuestros estudiantes. Y este aportar contexto es ayudarles a entender el mundo que les rodea. No ayudarles a temer el mundo, ni a odiar el mundo que les rodea, ni a echar de menos
el mundo que fue nuestro y que ellos no han conocido, sino entender el mundo que les rodea para que sepan aprovechar lo bueno y gestionar lo malo que pueda suceder si no han conseguido llegar a evitar que se produzca eso malo, ¿no? Y finalmente el reto 6, que es el de la perspectiva. Todos estos retos de ciudadanía digital terminan en el de la perspectiva, que aparecía un poco en el cartel que anunciaba esta sesión de FAD, ¿no? Esta parte de los objetivos de uso responsable en Internet, manejo seguro de la tecnología y pensamiento crítico. Estos objetivos no son una sola medida. No hay un único uso responsable de Internet, ni un manejo seguro absoluto de la tecnología, ni un único pensamiento crítico. Y tampoco son unos objetivos que consistan en un nivel que se alcanza y que ya no se pierde. Esto es como la autoestima. Tú puedes tener buena autoestima hoy, pero eso no significa que vayas a tener buena autoestima toda tu vida, porque atravesamos fases. Entonces, nadie es responsable en todos los momentos de todos los días de su vida, ni en Internet, ni en la calle, ni en casa. Nadie está 100% seguro en todos los momentos de su vida y nadie es capaz de pensar de manera crítica en todos los segundos y minutos de todos los días de todos los años de su vida. Luego, no podemos plantearlo como un objetivo absoluto que se vaya a alcanzar para nunca perderlo, porque si no, nunca realmente conseguiremos cumplirlo, ¿no? Ante todos estos retos, tenemos que hablar también de oportunidades, ¿no? Al final, la mayor oportunidad en términos de acompañar a nuestros niños y adolescentes hacia la ciudadanía digital es un adulto que sea consciente de cómo es su sociedad, que se responsabilice de su tarea, que esté informado, no con ruido, no con titulares virales, sino informado, que se implique y que sea proactivo, ¿no? Al final, la oportunidad en la ciudadanía digital de nuestros niños y adolescentes somos cada uno de nosotros. Entonces, formas de abordar la ciudadanía digital desde lo cotidiano. En primer lugar, pensar. Pensar en qué es lo que nos preocupa, cada uno con nuestros hijos, con cada uno de nuestros hijos, o en términos generales con nuestros alumnos, o en algunos casos con algunos alumnos concretos, ¿no? O sea, nos preocupan los riesgos en cuanto a las relaciones en Internet, o el impacto de la tecnología en su salud y bienestar, o cómo la sociedad digital está impactando en negativo en cuanto a cómo ellos crean su identidad. Nos preocupa que no sepan pensar y que por lo tanto les puedan engañar, o que no sepan identificar sus propios sesgos, o que aprendan peor, o que no desarrollen una cultura digital. Nos preocupa que solo sepan entretenerse con tecnología, que accedan a contenidos inadecuados. Estamos pensando además de en eso que nos preocupa, en cómo somos nosotros, o sea, cómo soy yo, María y como madre, cómo son mis hijos, en qué momento están ellos y en qué momento estoy yo. No es lo mismo una chica de 13 vulnerable e insegura que una chica vulnerable, fuerte en su grupo y con una autoestima importante. Esas dos chicas pueden ver lo mismo en redes sociales y vivir experiencias completamente diferentes. Luego, no es solamente la red social, es la chica también, y su situación, y su carácter, y su edad, por supuesto, pero también su entorno y su contexto inmediato, ¿no? De todo esto que nos preocupa, ¿qué es lo más urgente? ¿Qué está realmente en nuestras manos? ¿Qué puedo cambiar? ¿Estoy buscando garantías? O sea, ¿estoy buscando una receta que me diga cómo evitar los peligros? ¿O estoy buscando conocer a mis hijos o a mis estudiantes no por cómo quiero que sean, sino por cómo son? ¿Cuánto sé yo de cómo están viviendo distintas situaciones? ¿Cuánto sé sobre sociedad digital? ¿Cuánto sé sobre los entornos en los que se mueven? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer? Es decir, en lugar de pensar hacia afuera, pensar un poco más hacia adentro. Y si no hacemos este ejercicio, por mucha ciudadanía digital y seguridad en Internet que queramos alcanzar, va a ser muy difícil alcanzarla. Además de pensar, conocer. Necesitamos conocer un poco en qué entornos digitales más frecuentemente se mueven nuestros estudiantes o nuestros hijos. No hace falta que estemos en todos, no hace falta que sepamos todo, porque además cambia con enorme rapidez, pero sí que tengamos una idea, igual que tenemos una idea de sus colores favoritos, sus más amigos, sus deportes preferidos, su entretenimiento top, tener una idea, si ya hemos dejado que nuestros hijos o si ya nuestros estudiantes utilizan entornos digitales, tener una idea de cuáles son. Es nuestra obligación tener una idea de cuáles son y hablar con ellos de qué tipo de experiencias viven ahí. Lógicamente estarán más dispuestos a contarnos qué experiencias viven ahí si lo hacemos desde la escucha y no solamente desde el sermón. Yo también doy muchos sermones en mi casa, pero la realidad es que también hay que escuchar para que ellos se acostumbren a hablar. En muchos talleres con estudiantes me reconocen que en sus casas se habla siempre a diario de tecnología, pero que esa conversación tiene que ver con las advertencias que les hacen sus padres en cuanto a los peligros de tantas pantallas o los peligros de Internet. Y lo mismo sucede muchas veces en los colegios con el
extra añadido de que muchas veces en los colegios se está utilizando tecnología para aprender, pero al mismo tiempo se está demonizando la tecnología en la parte que tiene que ver con el ocio o las relaciones de los estudiantes más allá de las aulas, ¿no? Pero sí que tenemos que tratar de conocer un poco los entornos. Conocer la legislación, porque tenemos nosotros y nuestros menores derechos y deberes digitales, no a través de una legislación explícita, pero sí a través de lo que se deriva de Código Civil, Código Penal y Constitución. Y luego, a partir del Reglamento de Protección de Datos aprobado en Europa en 2018, que en el caso de España lo que dice es que un menor de 14 años, para poder participar de entornos digitales dando su consentimiento al tratamiento de los datos, es decir, para estar en redes sociales, para tener WhatsApp, para participar de cualquier servicio digital, por debajo de los 14 años necesita el consentimiento expreso de sus padres. Aquí tienen que mejorar las empresas tecnológicas para que sea más fácil que efectivamente se verifique la edad, pero también tenemos que mejorar nosotros sabiendo que esto es así y estando dispuestos a formar parte de esa experiencia, ¿no? Si un niño de 11 años está descargando apps en una tablet o en un móvil sin que lo sepa nadie, lo está haciendo mal la tecnológica, pero también lo estamos haciendo mal nosotros y lo está haciendo regular también nuestro hijo. Entonces tenemos que conocer un poco la regulación de esta sociedad digital para entender qué derechos y qué deberes tenemos nosotros como padres y en algunos casos como docentes y qué derechos y deberes tienen también nuestros hijos o nuestros estudiantes. Conocer sitios en los que informarse que no estén basados en titulares virales, en titulares alarmistas o en titulares de recetas. Yo os pongo aquí algunos de ellos que son algunos de mis favoritos, o recurrir a lecturas que nos puedan ayudar en función de lo que sea que más nos inquiete, pues o en el aula o en la familia. He puesto, por supuesto, entre las 3 sugerencias mi libro, pero hay muchos libros, hay muchos divulgadores, hay muchas páginas web interesantes y es bueno recurrir a ellas, como digo yo, para hacer un poco de postureo analógico y sacar algunos temas a la hora de cenar en casa o en una conversación en el aula y que también ellos entiendan que hay cosas que sabemos, hay cosas que no sabemos y que el proceso de mejora pasa por saber más y por aprender sobre lo que no se sabe, ¿no? Además de pensar y conocer, actuar. Actuar a través de las normas para crear costumbres en casa y en el aula. Actuar desde el ejemplo para que haya una mejor convivencia y actuar desde la conversación para que haya un diálogo real. Quiero pararme en la parte del ejemplo porque siempre que se habla de los adultos y los menores en términos de ejemplo digital, se habla de que no demos mal ejemplo, mirando siempre al móvil, compartiendo demasiada información, estando siempre pendientes de las notificaciones, cualquier cosa de esas, ¿no? Esto es muy importante, no dar mal ejemplo. Pero yo siempre digo que es casi más importante dar buen ejemplo proactivo en el uso de la tecnología. Es decir, es muy difícil dar buen ejemplo digital si uno no usa tecnología. Porque cuando nos ven utilizando un dispositivo, cuando nos ven utilizando una plataforma, un entorno digital, una red social, ¿qué nos ven hacer? ¿Cómo nos ven reaccionar? ¿Cómo nos ven interactuar? ¿Cómo les trasladamos a ellos los mensajes de cómo nos sentimos con todo lo que vemos en los entornos digitales? Porque todo eso es dar buen ejemplo digital. Si te ven siempre jugando a un solitario, y a veces juego a un solitario con el móvil, pues entonces efectivamente te ven siempre perder el tiempo, aunque yo a veces digo que es para relajarme, pero a lo mejor pueden verte utilizar la tecnología para aprender, para mejorar como persona, para ayudar a alguien, para gestionar algo importante, para hacer algo creativo. Eso también es buen ejemplo, actuar. Las normas, por supuesto, desde que son pequeños para que se creen los hábitos y la conversación, porque muchas veces cuando ellos sacan temas que tienen que ver con el móvil, con el videojuego de moda, con la red social en la que quieren poder tener un perfil, con el influencer que les gusta, muchas veces como adultos cortamos esa conversación con pero otra vez hablando de esto, pero es que no sabes hacer otra cosa, pero es que no sabes hablar de otra cosa, es que no sabéis entreteneros de otra manera. Y eso es cortar la conversación. A veces tenemos que dejarles hablar, porque escuchando lo que nos tienen que contar nuestros hijos o nuestros estudiantes, podemos saber mucho más fácil qué necesitan a su vez escuchar ellos, ¿no? Y finalmente, normalizar. Normalizar la tecnología e incorporarla al resto de la educación o de la enseñanza que aplicamos en casa o en el aula. Y esto no es ni prohibición total, ni barra libre de wifi, ni nativos digitales, lo he dicho desordenado. Esto es hacer lo que ya hacemos, ¿no? Si inculcas una vida saludable y les hablas de la importancia de comer de todo, de hacer deporte, y esto lo hacemos en casa y en el aula, porque en los colegios se les enseña la pirámide de los alimentos saludables, ¿no? Enseñar y motivar a aprender o a pensar, guiar en la gestión de las emociones y de las relaciones, impulsar la autonomía en un marco de convivencia, que sepan hacer ellos las cosas, pero que entiendan que están rodeados de más personas. Buscar actividades acordes a talento, favorecer las buenas maneras,
educar en valores, estar con ellos, todo esto, hacerlo también con pantallas. No tener la tecnología en un departamento estanco en donde importen fundamentalmente tiempo, que no sea mucho tiempo el que pasen con la pantalla, o protección de los peligros, sino realmente hacer esto, educar, que es algo que tenemos muy interiorizado en el resto de parcelas, pero que con la tecnología pues lo mantenemos ahí como en una cosa aparte porque somos nosotros mismos los que nos decimos que es una cosa aparte. Pero desde hace ya unos años, y ya no son nuevas tecnologías porque llevamos ya unos años, desde hace ya unos años esto forma parte de la realidad y podemos seguir empeñados en que nuestros hijos vivan la infancia que vivimos nosotros o en que nuestros adolescentes estudien como nosotros estudiamos o que ser padres o ser profesores sea lo que era hace 20 o 25 años o 30 o 40, pero eso no va a pasar. Luego tenemos que buscar la manera de romper la grieta y conseguir enseñar lo que consideremos importante a unos niños que han nacido en una sociedad en la que ya hay tecnología, ¿no? Educar con lo digital y como hacemos con el resto, entendiendo la tecnología como no solo un sitio ni como una herramienta, sino como un contexto que es tanto personal como social y global, poniendo el foco en las personas. Entonces, algunas ideas prácticas, y ya voy a ir rápido para que no me odiéis, ¿no? Luego ya si queréis profundizar en alguna de las preguntas, lo hacemos. Algunas ideas prácticas para casa. De todo esto hay información en iWomanis y de todo esto hay información más en detalle que ahora piense, por ejemplo, en otras sesiones que he hecho para FAD y que están alojadas en YouTube en abierto, ¿no? Por una parte, el acompañamiento, pues si ya tienen juguetes digitales, informarnos, comprarlos concienzudamente, saber cómo funcionan y configurarlos bien, buscar entornos adecuados a la edad para un acceso gradual y elegir bien las apps en webs como Common Sense Media, por ejemplo, Generación Apps, elegir bien los videojuegos y entender el mundo de los videojuegos porque hay muchos tipos con muy distintos contenidos, con muy distintas funcionalidades, no todos son lo mismo. Entender que hay medidas de control parental de muy distintos tipos que no sustituyen lo que nosotros podamos hacer, pero nos pueden hacer alguna pequeña ayuda. Conocer las redes sociales si les hemos dejado participar en las que estén ya participando y luego el tema para mí más importante que es el de las cuentas de usuario. Tanto Google con Family Link como Apple con En Familia nos permiten crear cuentas de usuario de menor a nuestros hijos, de manera que si les dejamos un dispositivo y les creamos una cuenta de usuario de menor, ellos no van a poder descargarse apps sin que nosotros efectivamente autoricemos pulsando en nuestro móvil que les dejamos descargarse esa aplicación. Y con esto lo que favorecemos es un acceso gradual, enseñarles el mundo de acuerdo a su edad. Que tengan su primer móvil a los 14 o a los 11 es una decisión de las familias y debería ser una decisión tomada no por lo que queremos evitar, sino por lo que queremos conseguir, que sea una decisión que tomemos nosotros como padres, que configuremos ese móvil con una cuenta de usuario de menor, que entendamos que podemos hacer cosas para que ese móvil no pueda conectarse a Internet las 24 horas del día y sin límite, porque si lo hacemos así, ese móvil no se convertirá en un arma del diablo, sino que podrá ser una herramienta que utilicemos para acompañar a nuestros hijos y para seguir educando a nuestros hijos, ¿no? El primer móvil no es el final del camino, sino el principio del camino. Por otra parte, podemos trabajar la responsabilidad buscando maneras y recordando a nuestros hijos la importancia de cuidar nuestros dispositivos, cuidar nuestros perfiles si los tenemos, cuidar nuestra imagen, porque lo que uno comparte en red habla de uno mismo, incluso aunque no sea una foto, cuidar el entorno y cuidarse a uno mismo, ¿no? Todo esto de trabajar la responsabilidad, me diréis, pues con la tecnología, ¿cómo? Pues os aseguro que me he encontrado con muchas ocasiones en las que tengo familias que el niño rompe el móvil y al niño se le arregla el móvil, pues tendrá que esperarse a que se pueda arreglar el móvil en otro momento, ¿no? Hay que cuidar los dispositivos, por ejemplo. En casa también trabajar los valores como la agencia, como el hecho de responsabilizarse de las acciones de uno, la colaboración, el respeto, el autocontrol, la convivencia positiva, empatía, creatividad. Bueno, yo os pongo ahí varios y, por ejemplo, esto es una cosa que hicimos hace mucho tiempo en casa y luego le ha funcionado bien a muchas familias, pues desde pequeños tener carteles en los que nosotros poníamos, por ejemplo, durante una semana un cartel con una foto de un miembro de la familia, ¿no? Y cada vez que alguien pasaba por ese cartel había que poner algo bueno de esa persona. Y esto parece que no lleva a nada, pero al final no los niños o adolescentes, sino los adultos somos los primeros que utilizamos las redes sociales mucho más para odiar que para halagar. Entonces, quizás si nos acostumbramos en términos generales a ver lo bueno de los demás y ser capaces de decirlo en voz alta y no solamente lo malo, buscar cada uno en casa maneras de trabajar los valores. Y no puedo dar ejemplos tampoco muy concretos porque en cada familia damos importancias distintas a distintos valores.
pero, por ejemplo, en el blog tengo artículos sobre cómo trabajar los valores con apps específicas que buscan trabajar esos valores, o cómo hablar en casa de esa parte de la responsabilidad o de esa parte del acompañamiento para que nuestros hijos nos perciban como dispuestos a tocar estos temas y como dispuestos también a aprender sobre aquello que no sepamos. Hacia la ciudadanía digital, también desde casa trabajar habilidades, ¿no? La autorregulación, la discreción, muy importante la intención de uso. Muchas veces cuando nos piden el móvil, mamá, ¿me dejas tu móvil? Mamá, ¿me dejas la tablet? Mamá, ¿puedo ver la tele? Pues en lugar de decir simplemente sí o no, responder con un ¿para qué? ¿Para qué quieres el móvil? ¿Para qué quieres la tablet? Porque si es solamente para mirar vídeos otra vez, pues a lo mejor la respuesta es no, pero si quieres hacer algo creativo o algo diferente o aprender algo nuevo con mi móvil o la tablet o la tele, entonces a lo mejor te digo que sí. Diferenciar la intención de uso para que no pase como sucede mucho últimamente, que es que nuestros niños y adolescentes entienden la tecnología, las pantallas en general, como ocio, simplemente, punto, pasarlo bien. Entonces, al final, es cierto que nos sirve la tecnología como entretenimiento a ellos y a nosotros, pero tenemos que verla como algo más y, sobre todo, hablar sobre ello como algo más si queremos que nuestros hijos aprendan a entender la sociedad como algo más que pantallas que sirven para pasarlo bien, ¿no? En este caso he puesto una foto de una infografía que hice para el Club de Malas Madres en relación con cómo organizar el tiempo de pantalla de nuestros hijos por bloques de uso, para que no todo sea consumo pasivo de pantallas, ¿no? Y finalmente conversaciones muy importantes, especialmente con los adolescentes, y no solo desde el sermón, sino también escuchando cuál es su opinión al respecto. Conversaciones sobre, no solo en Internet, lo que está bien o mal, la autoría ajena, manejar conflictos, qué creer y por qué, cuáles son sus intereses digitales y por qué existen, porque son esos, cómo viven sus experiencias digitales, cómo les afecta para bien y para mal lo que ven en red, cómo entienden la sociedad digital y cuáles son sus sesgos. Al final, en este tema de los sesgos es quizás lo que yo creo que más nos afecta, ¿no? Porque tendemos a creernos aquello que ya de por sí nos reafirma en lo que creíamos de antes. Y eso no nos hace pensar mejor ni ser más listos, nos hace tener más sesgos, ¿no? Todo esto son cosas que se pueden hacer en casa. Sé que no estoy dando muchos detalles, pero quien tenga dudas que me pregunte y lo aterrizamos más. Pero son cosas que se pueden trabajar en casa y que están trabajando la ciudadanía digital y que no tienen nada que ver con informática y que no tienen nada que ver con los grandes retos y las grandes dificultades, sino con las pequeñas oportunidades. En cuanto al aula, sé que muchos de los que estáis aquí, que sois profes, me vais a decir, pero vamos a ver, María, ¿tú te crees que yo tengo tiempo para hacer esto que tú me vas a contar? Ahora os cuento. Se pueden trabajar temas por asignaturas, por proyectos o a través de debates. Y sé que esto no es fácil porque no es solo vosotros, es el claustro, el colegio en sí, la colaboración por parte de los alumnos. Y no hace falta ni siquiera que sean cosas grandes, sino pequeños ejercicios o pequeños proyectos, en algunos casos de incluso 15 minutos y en otros casos de un recorrido por todo el curso, y que no tienen por qué servir para nota, pero que tienen que servir para trabajar pequeños conceptos que ayudan a nuestros alumnos a entender elementos fundamentales de la sociedad digital y que nos ayuden a nosotros como docentes a entender aspectos importantes de la sociedad digital. Muchas veces los propios estudiantes se quejan, porque se quejan muy bien, como los adultos, de que no les entendemos, ¿no? De que los profesores no les entienden y fundamentalmente en esto que tiene que ver con la tecnología, pues a lo mejor se sienten demasiado juzgados respecto a cómo son ellos y cómo pretenden los adultos cómo creen que deberían ser, ¿no? Pero se pueden plantear pequeñas actividades, pues por ejemplo, en el caso de las asignaturas, ¿no? Pues yo qué sé, en lengua para primaria, el concurso Crea un cuento digital en la que no se trate simplemente de escribir, que pueda haber un proyecto en el que uno de los niños elija hacer un cuento escrito en un Word y ya está, pero otro quiere hacer un PowerPoint, otro quiere hacer un cuento en audio y se convierta en un podcast, otro quiere hacer una cosa mezclada buscando fotos, luego imprimiéndolas, haciendo un póster a modo de microcuento, distintas maneras de mezclar tecnología y lo analógico en recorridos de aprendizaje dentro de la clase, ¿no? O con los mayores, por ejemplo, trabajar el tema de los algoritmos en redes sociales, ¿no? Creo que eso es muy básico y muy fácil de explicar y también muy fácil de llegar a los estudiantes para que estén interesados porque al final toca algo de su vida cotidiana y de cosas que les gustan, ¿no? Proyectos, pues no lo sé, por ejemplo, el de dentro de la ciudadanía digital que se suele definir como con 9 elementos, pues trabajar con ellos que investiguen uno de los 9 elementos, todo lo que puedan hacer. No sé, mi hijo ahora mismo tiene que hacer un trabajo de investigación sobre Rusia, está en sexto de primaria
Y hay cosas que investiga en Internet, hay cosas que investiga en libros que tenemos por casa, luego tiene que preparar algunas cosas con tablet, otras cosas las tiene que preparar en papel. Pues al final hace todo ese recorrido, pues que en lugar de ser Rusia, pudiera ser algún aspecto que tenga que ver con sociedad digital, ¿no? Y luego, pues debates o concursos de oratoria que puedan cubrir temas ya con los mayores que son fundamentales que entiendan, porque están al borde de empezar a ser ciudadanos efectivos de sociedad digital. Pero sobre todo en el caso de los docentes, yo creo que lo que más necesitan vuestros estudiantes es mentoría. Y con mentoría me refiero a acompañamiento efectivo, en el que tratemos los adultos de superar la brecha generacional, de dejar de interpretarlos o juzgarlos como que no aprenden igual, no leen igual, no trabajan igual, no se concentran igual, todo es mucho peor, aunque lo pensemos, no trasladarlo permanentemente, no crear pozos, sino tender puentes. No desde la ingenuidad, lo entiendo, pero sí desde el conocimiento, porque esa mentoría, o sea, yo creo que estamos todos de acuerdo en que no hay nada que impacte en alguien tanto como un buen profesor, ¿no? Entonces, fundamentalmente esos buenos profesores casi siempre son los que rompen brechas generacionales, se acercan al estudiante para entender su realidad y para buscar qué es aquello que necesita el estudiante en su realidad, no en la realidad que el docente querría tener, ¿no? Pero para terminar, acompañar a los futuros ciudadanos digitales lo resumiría en empatizar, en ser cercanos y entender la época en la que está creciendo, que no es la nuestra, entender también qué es lo que nos preocupa con cada uno de ellos o con cada grupo, ser referencia, asumir nuestra responsabilidad como adultos que tienen que dar ejemplo y que tienen que compartir experiencia, ganar conocimiento y sumar cultura digital por nosotros mismos, que ya somos ciudadanos digitales en un día como hoy, pues aprender sobre privacidad, sobre datos personales, sobre ciberseguridad, sobre identidad digital, sobre huella digital, sobre nuestros derechos y deberes digitales, aprender sobre esto primero por nosotros y luego por ellos, y no pretender que sean siempre otros los que vengan a decirnos cómo educar, interactuar y tener más conversaciones sobre tecnología, pantallas, dispositivos, sociedad digital en nuestras casas y en el aula, sin que sea un sermón de todo lo malo que está haciendo la tecnología con nosotros, sino una conversación real sobre todo lo que nosotros podríamos hacer con la tecnología que nos rodea, ¿no? O en esta sociedad digital en la que estamos viviendo. Y finalmente, normalizar la tecnología, incorporarla a la educación que estemos dando en casa o a la enseñanza que estemos impartiendo en el colegio. Esto no significa ni barra libre wifi, ni prohibición de pantallas, ni meter tecnología por doquier en la clase como si eso fuera ya a garantizar la ciudadanía digital. Significa normalizarlo como un contexto más en el que crecen nuestros hijos o nuestros estudiantes. Frente a los retos de la ciudadanía digital, los veamos como los veamos, que son muchos y muy reales, al final la oportunidad somos cada uno de nosotros, que somos ciudadanos digitales hoy, ya, ahora mismo. Entiendo que no es fácil, yo os deseo que la fuerza os acompañe, pero sí que creo que es posible, sí que creo que se puede disfrutar por el camino y desde luego es lo que nuestros hijos necesitan y nuestros estudiantes. Termino aquí de compartir pantalla y pues ahora me tiráis tomates o me hacéis preguntas o... Trabajar el espíritu crítico con los de segundo de bachiller. Sí, yo es que lo estoy viendo que Cristina plantea. Tranquila, María, tranquila. Miguel Ángel. Sí, es ahora nos organizan las preguntas y las van poniendo en pantalla. No, pero mira, sí que quiero responder a esta parte. Sí, adelante, es tu tiempo. Este tema. Esta parte del pensamiento crítico que Miguel Ángel la mencionaba al principio y lo comenta ahora Cristina en una pregunta, es efectivamente importante aprender a poner contexto a lo que uno ve en la sociedad en la que vive. Lo era cuando no había internet y uno crecía en la sociedad y se veía expuesto a una noticia en un periódico, a un comentario de un compañero en clase o a lo que decía un vecino o a lo que decían sus padres. Y ahora es masificado porque estamos intoxicados por la información. Lo que sí que es cierto que necesitamos entender es que inculcar el pensamiento crítico no es conseguir que nuestros hijos o nuestros alumnos piensen como nosotros. Eso no es pensamiento crítico. O sea, que mis hijos adquieran pensamiento crítico no significa que piensen como yo. De hecho, inculcar pensamiento crítico implica que se cuestionen también lo que yo les digo que yo pienso. Porque muchas veces lo que nos pasa a los adultos es que si piensan diferente ya no están siendo críticos. Y no hay una sola manera, como decía al principio, de pensar de manera crítica. Hay que buscar la verdad, intentando entender primero cuáles son nuestros sesgos, ¿no? y saber efectivamente analizar la información. ¿Cómo trabajar con los de segundo de bachiller? Pues yo te diría que primero compruebes si saben buscar en internet con filtros o en buscadores que no sean Google,
si saben contrastar información, si saben contrastar noticias en distintas plataformas o si conocen algún tipo de fact-checker, ¿no? de estas nuevas empresas y colectivos que se dedican a averiguar si determinados bulos lo son o no lo son, si saben gestionar su privacidad y su seguridad en distintas plataformas, si saben cuáles son las principales prácticas de cibercrimen, desde un phishing hasta un smishing, porque si todo esto no lo saben hacer, entonces las bases del pensamiento crítico tampoco están garantizadas, porque pensamiento crítico no es solamente que sepan ver lo que es verdad en medio de muchas mentiras. Esto es muy difícil y no sabemos ni siquiera los adultos. Entonces es muy difícil, pero quizás el punto de partida esa base es que pensamiento crítico no es necesariamente que piensen lo que nosotros queremos que piensen. Esta reflexión es muy difícil, a mí me resulta muy difícil con mis hijos, pero es fundamental. Absolutamente de acuerdo. No pongo más que un punto ahí, ya está. Totalmente de acuerdo. Tenemos muchas preguntas. Muchísimas gracias, María, por tu exposición. Ay, perdona, Sí. Miguel Ángel, porque hay una tal Carmen Ordóñez, que dice mucho contenido muy rápido, necesito volver a verlo con libreta y pause. No, yo enviaré a FAD un resumen de lo que he contado para que FAD os lo envíe a los asistentes con lecturas y con enlaces y sugerencias para que cada uno profundice en lo que más le interese. Perdón que se me olvida decirlo. Si alguien quiere que nos lo pida por correo electrónico, pero la ponencia tuya, tu presentación estará en YouTube, se está emitiendo de hecho ahora en directo en YouTube y va a estar en el canal de YouTube de la FAD, lo hemos estado poniendo en el chat, pero lo digo ahora de viva voz, en el canal FAD Juventud, que es el canal de YouTube, entráis en YouTube, buscáis FAD Juventud, encontráis el canal FAD y ahí estará la ponencia de María para que la podáis volver a ver las veces que necesitéis con blog y pause y todo lo que YouTube nos permita. Que eso decía, que muchísimas gracias. Yo me reafirmo en lo que decía antes. He estado viendo también comentarios que ahora con las preguntas tú no verás, pero te digo que hay varios me encanta el punto de vista de la ponencia, estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo. Gracias por darle este punto de vista porque es algo que no es tan frecuente encontrar, ¿no? Vamos con preguntas. María, se necesita mucha formación para padres y adolescentes y una necesidad grande de tender puentes entre ellos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos llegar esa información a las familias desde los colegios, desde los organismos oficiales, desde las empresas en las que trabajan los padres? Pues mira, desde todas las partes. Es decir, si trabajas en una empresa puedes pedir que den alguna formación en este sentido. Muchas AMPAs, por supuesto, y muchos colegios organizan sesiones de este tipo en sus escuelas de padres, a las que con mucha frecuencia muchos padres y madres no vamos, todo se ha dicho. Tienes páginas web, la propia FAD tiene contenidos muy interesantes, pero luego está Internet Segura for Kids, que es de INCIBE, con muchísima información súper útil y algunas de las que he puesto en la diapositiva, porque dan información con distintos tintes y es fácil aprender, es fácil empaparse, sobre todo. No hay que ponerse metas, o sea, de aprender un montón de cosas en un plazo corto, porque entonces estamos abocados a la frustración. Pero sí que es importante formarse, pero lo que dices en segundo lugar es aún más importante, tender puentes. Porque incluso, aunque haya cosas que no sepan, no pasa nada porque nuestros hijos sepan que no las sabemos. Porque si a mí ahora me dicen mis hijos, mamá, ¿cómo era la democracia en la Grecia clásica y cómo eran los procesos de votación? Pues yo le tengo que decir, mira, no lo sé, lo voy a buscar contigo. Y no pasa nada. O mamá, ¿qué son más importantes, los hidratos de carbono o las proteínas? Y digo, pues es que, mira, no te sé hacer un ranking, nos vamos a informar juntos y no pasa nada. Pues con esto es igual. Es cierto que si empezamos a hacer todo esto cuando tienen 14 y 15 años, pues será más complicado, pero si lo hacemos de una manera natural desde que son pequeños y cuando hay algo que no sepamos lo buscamos y cuando hay conversaciones se tienen y cuando tienen intereses que no nos podemos explicar por qué los tienen, tratar de comprenderlos, pues efectivamente estaremos tendiendo puentes. Hay muchas instituciones que están haciendo, que están planteando iniciativas de formación para las familias muy interesantes. Lo que sí que es cierto, no es por ser pesimista, porque no me gusta, es que en general la mayor parte de las iniciativas tienen que ver con la protección de los peligros. Y yo creo que esto es muy importante, pero no puede ser lo único. O sea, creo que necesitamos más que información, que ya hay mucha, y más que formación clásica en plan, esto es todo lo que tienes que aprender, primero hacer nosotros el ejercicio de, bueno, vamos a ver, yo tengo 2 hijos, tienen 9 y 7 años. A mí lo que me preocupa en este momento, ¿qué es? El tiempo, lo que ven en YouTube, la niña esa que abre juguetes, que no quiero que la vean, o a mí lo que me preocupa es la consola y el juego este que el niño no hace otra cosa que querer jugar con él, o me está preocupando esto que veo que a mí con mi hija se mete en otras niñas o que mi hija se mete con otra niña. Y en función de lo que nos preocupe, hacer el ejercicio de ver qué necesito saber sobre mi hija
sobre mí, sobre el por qué se está dando esta situación y sobre la parte que juega la tecnología en esta situación. Yo propongo también que después de haber hecho ese ejercicio tan relevante, introspectivo y de diagnóstico, pues entre otras muchas, como la que tú señalas de INCIBE o de Internet Segura for Kids, tenemos en Educación Conectada, en el programa de FAD que tenéis ahí enlazado en la pantalla arriba, formación digital para directivos de centros escolares, para profesorado, para familias. Bueno, es una oferta más, o sea, cada uno, lo primero, efectivamente, es saber qué necesita. Vamos con otra pregunta. ¿Cuáles serían los límites para usar el móvil en clase y cómo gestionarlo bien? Bueno, a ver, si el móvil se está utilizando... Dentro de la legalidad, claro. Si te deja la legalidad. Bueno, sí, lo primero es que el colegio tenga una política de móvil sí, móvil no, en cuanto a que pueda entrar el móvil en el recinto escolar. Y en segundo lugar, si ese móvil además se está utilizando en el marco de la clase, es decir, para hacer un ejercicio, para responder un Kahoot o para participar de una encuesta online, porque yo entiendo que si es para algo personal, en clase no debe utilizarse. Y así lo traslado a mis hijos. Y si te pillan y te lo quitan, te has quedado sin él porque yo no voy a ir a reclamarlo, ¿no? Es como si, no sé. Otra cosa es que se plantee por parte del docente del centro que el móvil se va a utilizar para tareas escolares. ¿Cómo gestionarlo bien? Si se puede utilizar, utilizarlo mientras haya que hacerlo y después guardarlo. Y si no se puede utilizar y se saca y se pilla, cumplir con la normativa que haya establecido el centro, que puede ser requisarlo, puede ser simplemente quitarlo durante el resto de la clase y lo que sea cada centro educativo, ¿no? Pero los niños también tienen que aprender, igual que tienen que aprender cuando son pequeños que un móvil o una tablet no son un juguete, porque no son un juguete, pues un chaval de 9, de 11, de 13, de 15, es que, o sea, tu móvil no pinta nada en clase porque no sacarías tampoco otras cosas de tu mochila en medio de una clase. Si lo haces es mal comportamiento. Esto no debería entenderse de otra manera. Claro. Entiendo que de todas formas los docentes no siempre están respaldados al 100% en lo que pueden o no pueden hacer en estas situaciones. Yo ahí no tengo soluciones más que seguir tratando de concienciar a todo el mundo de que el móvil no es una cosa separada de la persona, es una prolongación de la persona. Entonces, muchas veces los problemas que nos da la tecnología, tanto con menores como con adultos, son problemas de conducta, no problemas tecnológicos. Y los problemas de conducta se abordan desde la conducta, no desde la tecnología. Exacto. ¿Cómo crear en los niños buenos hábitos digitales? Casi nada, ¿verdad? Otra media hora de detalle. No, bueno, yo creo que hay que gestionar el tiempo, es cierto, tú no puedes simplemente dejarle eternamente mirar una pantalla, pero creo que es fundamental esa parte que comentaba de la intención del uso, es decir, cuando te dejo una pantalla, ¿para qué es? Y luego la siguiente sería el cómo, en el sentido de ¿hay alguien contigo? ¿O formo yo parte de esa experiencia antes o durante o después? O bien porque veo algo contigo, bien porque después te pregunto qué has hecho. Esos son hábitos en cuanto a qué se acostumbra el niño en lo que tiene que ver con su convivencia con la tecnología. Aunque el primer hábito que inherentemente adquieren nuestros hijos es el de nuestra propia percepción. Unos padres que siempre que hablan de las pantallas lo hacen como algo negativo, unos padres que lo normalizan, unos padres que jamás hablan ni de pantallas ni de nada, ese es el primer hábito, ¿no? Pero el tiempo, o sea, la cantidad, luego la calidad y la intención y la compañía. Y a partir de ahí manejarlo como manejarías cualquier otro hábito. O sea, es fundamental el acceso gradual y que los niños entiendan que tú formas parte de las decisiones. Entonces, ¿tú quieres ver vídeos? Pues yo también elijo qué vídeos ves. Igual que cuando eres pequeño, elijo qué zapatos compramos, aunque tú formes parte de la decisión sobre si los quieres rojos o azules, porque al final tú puedes ir con tu hijo a la librería a comprar un libro y él puede más o menos decidir qué libro quiere y tú puedes decidir que sí, tú lo compras, vais a casa, tú puedes decidir dónde se colocan los libros, pero tu hijo va a decidir si lo va a colocar a la primera o a la quinta y tú puedes decidir cuándo se lee, pero tu hijo va a decidir con qué atención lee, ¿no? Entonces esto es un poco lo mismo, trabajarlo igual, poniendo normas. Yo tengo en la web varios ejemplos de carteles de normas para los más pequeños y de ideas, creo que se llama el post de ideas para gestionar el tiempo de pantalla de los más pequeños o algo así, de manera también que se habitúen a que no solamente es mirar, y por eso comparto ideas para conseguir que las pantallas no sean solo algo en lo que ellos miran cosas, sino algo que les impulsa a hacer cosas, incluso al juego manipulativo, de manera que la tecnología no sustituya a su ocio tradicional, sino que lo acompañe. Y educando para un ocio digital activo, no pasivo, ¿no? Claro. ¿Dónde podemos informarnos de Apple? Perdón, Miguel Ángel. No, tú misma, genial. Bueno, yo siempre recomiendo Common Sense Media,
le voy a escribir aquí, es americana, pero tiene contenidos en español. Sí, en el chat, por favor. Luego también Generación Apps, luego también Educación 3.0. Me estoy dejando algunas que me suele gustar recomendar, que estarán en el documento de resumen que os envíe, pero fundamentalmente yo lo que hago es ir a estos sitios para ver, por una parte, si la app es de pago gratuita, si la app incluye publicidad o no, qué tipo de información almacena la app respecto a mi dispositivo o qué tengo que tener en cuenta a la hora de configurar esa app cuando la instale en una tablet o en un móvil. Por supuesto, la parte de contenidos, pues la edad recomendada, si hay contenidos violentos, si hay contenidos sensibles o que inciten al consumismo, por poneros ejemplos, ¿no? Entonces, esto sí que creo que es importante y además es bueno que ellos vean que si quieren jugar con una app, antes hay un proceso en el que papá y mamá buscan información para ver si esa app es la más adecuada para ellos. Creo que este proceso es fundamental, igual que lo es el de las cuentas de usuario de menores. Y si, por ejemplo, mi hijo cuando tenía 10 años, no sé, se quiere descargar una app en su tablet y me lo comenta, ¿no? Entonces vamos a buscar información. Y él sabe que no se la puede descargar porque sabe que tiene Family Link o en familia y sabe que lo tengo que autorizar yo. Entonces hablamos de eso que él quiere y de por qué sí o por qué no. Y se descarga o no se descarga. Entonces formamos parte de los padres y las madres de la conversación con esos temas. Y creedme que cuando se habitúan a eso, dentro de que la adolescencia puede llegar a ser un gran desierto, ven con cierta normalidad que tú sigas siendo parte de esas decisiones. Y si les has ido dando un acceso gradual, conforme se vayan haciendo mayores y vayan ganándose la confianza y vayan siendo capaces de aprender a tomar buenas decisiones, les vas dando una autonomía, en este caso digital, cada vez mayor. Porque el problema que tenemos es mucho preadolescente con más autonomía, y por supuesto adolescente, pero bueno, preadolescente con más autonomía o más libertad digital de la que les damos en el entorno que nosotros llamamos real. Claro, acompañamiento, ¿verdad? Al limitarle el tiempo de juego a nuestro hijo de 9 años, a veces nos parece que le causamos más enganche que otra cosa. Suele pasar. Es mejor no limitarle mucho. Solo lo puede usar el fin de semana. Gracias. Sí, esto pasa con más cosas, no solamente con los videojuegos, ¿no? Siempre que tú prohíbes algo, creas como más deseo de conseguir ese algo. Es bastante psicológico, muy conductual, se da en menores y se da en adultos. Yo, por ejemplo, hago lo mismo que vosotros en mi casa. La consola se puede de viernes a domingo, no se puede entre semana. Pero es cierto que también trato de ser flexible con las normas y yo qué sé, pues si por ejemplo tienen un videojuego y el martes va a caer un meteorito en la isla de Fortnite, pues a lo mejor hay que ser flexible y dejarles ver cómo cae el meteorito, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tratar, ese enganche que comentas puede ser real o puede ser imaginado por ti en el sentido de cómo tendemos los adultos a evaluar el enganche, ¿no? Cuando vemos patología o cuando vemos adicción y cuando hay realmente uso problemático o simplemente un niño que lo que te dices todo el rato es que quiere poder jugar con la consola. Puede pasar. ¿Es mejor no limitarle? No, hay que poner límites dentro de lo que tú consideres que es lo más eficaz por muchas razones, por tu calma mental, por la educación de tus hijos, por las normas de la familia y a lo mejor un día sorprenderle y decirle, pues mira, cariño, hoy es miércoles, pero te voy a dejar jugar. Pero desde la naturalidad. ¿Qué hacer con un adolescente ciberadicto? Pues no sé exactamente qué tipo de ciberadicción tienes delante, porque puede haber muy distintas casuísticas, ¿no? La única adicción como tal que está reconocida por la ciencia es la del trastorno por adicción a los videojuegos. El resto no son adicciones como tal, se consideran uso problemático, pero en función de cuál sea el tipo de uso problemático o ciberadicción, como dices, pues o recurrir a un profesional sanitario o recurrir a información que puedas encontrar, por ejemplo, en Internet Segura for Kids o en entidades, pues por ejemplo, como la Asociación Española de Protección de Datos, que no hacen solo privacidad, tienen información que te puede venir bien al respecto, pero tendría que saber si es un tema de videojuegos, si es un tema de demasiado pendiente de redes sociales, si es un tema de ser incapaz de no tener el móvil, para valorar. En todo caso, recurrir a un profesional sanitario, a vuestro pediatra de referencia. Bueno, vamos a ir acabando. A ver con esta otra. ¿Dónde aprender Instagram cuando nunca has estado ahí y tus hijos sí? Ahí lo has dicho también un poco en tu ponencia. Bueno, yo creo que sí, que no sé si eres una madre o un padre. Una madre, Nieves. Entiendo. Perdón, es que no me sale. Perdón, sí, está aquí delante, Dios mío, casi me come tu nombre, Nieves.
Pues lo mismo puedes intentar estar en Instagram. No para hacer gran cosa, pero para probar. Y esto, a ver, yo nunca recomiendo que tengamos que estar en todas las redes que están en nuestros hijos, porque si no sería una locura. No redes, sino, yo que sé, apps de mensajería, chats, pues los Discord de moda, que es tipo WhatsApp, pero con más cosas, o YouTube, o Twitch, o yo que sé, Snapchat, TikTok, es que al final es una locura. Pero en el caso de las redes mayoritarias, de gran popularidad, como puede ser Instagram, a lo mejor sí que ayuda por el hecho de entonces tú ser capaz de identificar el contexto no por lo que te digan, sino por lo que tú ves. Que es como ir a verle jugar un partido y no que te cuenten lo que ha pasado en el partido, ¿no? Si puedes, pruébalo. Y si no, quizás seguro tienes algún familiar, tienes alguna amiga, algún amigo que sí que está en Instagram y con él puedes plantearle las preguntas que tengas sobre tu hijo o tu hija. Es decir, ¿sabes tú cómo vives esto de los likes o de los seguidores? ¿O es verdad que están viendo todo el rato selfies? ¿O es verdad que es todo el rato fotos en bikini? ¿O es verdad que hay censura? ¿O es verdad que hay odio? Por informarte. Porque no hace falta estar, aunque ayuda, y desde luego lo que sí que te recomiendo es que escuches, le preguntes mucho a tu hijo o a tu hija sobre Instagram. No, en plan, pero esto todo es muy peligroso, es que estás muy pendiente de los likes y todo lo que es. No, pregúntale, ¿esto en qué consiste? ¿Y tú esto cómo lo vives? ¿Tú a quién sigues? ¿Y qué tipo de cosas ves? A ver, enséñame. O sea, yo, por ejemplo, aparte de que puedo en ocasiones utilizar control parental, mi mayor ejercicio es con mis 2 hijos mayores, que sí que tienen móvil, es sentarme con ellos de vez en cuando con sus móviles y mi móvil y mirar los móviles juntos mientras hablamos de que a mí también me estresa a veces Instagram, a mí también a veces me agobia WhatsApp, me desinstalé Facebook hace la torta, pero a mí me mola Google o me mola mucho Twitter. ¿Y por qué me mola? ¿Y por qué este no me gusta? ¿Cómo odio las notificaciones o las dejo de odiar? Tenemos activadas, pues hay horas de silencio en los móviles para pues, que no nos suenen las notificaciones, los móviles no duermen en los cuartos. No lo sé, establecer conversaciones para conocer ese entorno. Entonces, ¿dónde aprender Instagram? Idealmente en Instagram, pero si no tienes información súper útil de Instagram, en empantallados, en dialogando, en Internet Segura for Kids, en iWomanish, gente muy buena como Laura Cuesta Cano, Juan García, María Zalvidea, son gente que comparte información súper interesante. Estoy yendo muy rápido, pero si quieres, empieza por ir a iWomanish, busca Instagram, que te van a salir un montón de posts y empieza te pregunta, perdona, te dice, repite en el chat. María Zalvidea, por ejemplo. A ver, pues por ejemplo, pues Laura Cuesta Cano o Juan García Logos, María Zalvidea, empantallados, Internet Segura for Kids, dialogando, Fundación Paz. También hay información ahí en Common Sense Media. De todas formas, madre mía, perfecto. Que estoy aquí, que tengo la parte de la diapo. Para el tema de las ciberadicciones que preguntaba, el servicio PAD en Madrid, si está en Madrid, puede ser muy útil. En cada comunidad autónoma hay servicios de este tipo. Y luego en algunos otros temas puede ayudar la Asociación Española de Protección de Datos. Mi perfil en Instagram es mzabala. Pues, oye, esto es atención a las dudas de manera puntual y personal, vamos, que bueno, yo no os dejo. Pareces un chatbot, vamos, estás ahí. En el resumen, si alguien tiene alguna duda que quiera comentar y no lo quiere hacer aquí delante de los demás, que me mande un mail de verdad sin problema. Eso ahí lo tiene. Pero hay muchas cosas, de verdad, que iWomanish es una especie de cajón desastre donde yo pongo muchas cosas. Entonces, buscad lo que os interese, a ver qué os sale y a partir de ahí os vais moviendo. Y luego hay un apartado que se llama Ser padres en la era digital, que es el título de mi libro, pero abajo pongo todas las fuentes que yo recomiendo siempre a las familias y a los docentes para ir a informarse. Es cierto que es a los docentes en la parte más humana de su trabajo, porque en la parte más pedagógica o más competencial o más curricular, ahí hay un campo de minas infinito por el que sigo reconociendo su labor. Y campo de minas infinito y temas infinitos en los que necesitaremos también que sigas ayudándonos a aclararlo, a organizarnos y a avanzar. Muchísimas gracias, María. Voy a dar ya
por cerrado el evento de hoy, que se nos ha ido a la hora y media, ¿eh? Y sigue habiendo, bueno, pero cuando es hemos culpa empezado tuya que has hablado al principio. Yo más no he de podido... 105, sí, yo pido perdón por haberme ocupado o haber ocupado demasiado tiempo. Tenías 150 personas en el turno de preguntas, o sea que muchísimas gracias por tu claridad, por tu exposición. Gracias a todas y a todos los que habéis estado en el evento. Os esperamos en otros eventos similares porque este proyecto comienza ahora y bueno, y durará todo este curso escolar, el que viene, tranquilamente, y tendremos otras oportunidades de volver a vernos. Y a ver si es posible volver a contar con María dentro de un tiempo y que nos ponga al día de cómo avanza todo no en el ámbito de lo digital, sino incluso en el ámbito de la educación sobre lo digital. Muchísimas gracias, María. Enhorabuena por tu ponencia y muchísimas gracias a todos y nos vemos en los siguientes webinars. Muchas gracias. Hasta pronto.